Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muy linda comunidad. El día de hoy, lunes 4 de mayo, damos inicio con las sesiones en línea del Seminario Permanente de Salud Pública y para dar inicio a les presento a la doctora Guadalupe García Silvia de la Torre, quien es médica de formación con maestría en epidemiología, actualmente jefa del Departamento de Salud Pública y del programa de maestría y de doctorado en epidemiología de la UNAM. Con ustedes, la doctora Guadalupe Silvia García de la Torre. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarles desde aquí, guardando nuestras distancias físicas, nuestras distancias, esperemos no en cuanto a nuestras relaciones sociales, eso hay que fortalecerlo. Un gusto iniciar. La situación nos empujó a pasar nuestro seminario a la vía virtual, pero creo que es una buena experiencia y es una forma de mantenernos juntos y mantenernos hablando acerca de un tema tan importante y que a nosotros como Departamento de Salud Pública pues nos interesa principalmente. Tengo el gusto de presentarles para iniciar nuestra primer sesión virtual de varias que vamos a tener. Les estaremos mandando la información oportunamente. Quiero presentarles al doctor Carlos Pantoja Meléndez, quien se va a hacer cargo de esta sesión. El doctor Carlos Pantoja es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, es especialista en epidemiología aplicada también por la UNAM y la Dirección General de Epidemiología. Ahí recibió reconocimiento por ser el mejor residente de su generación. Es maestro en ciencias médicas por la UNAM, con mención honorífica. También tiene su doctorado en ciencias médicas, en el cual realizó una estancia doctoral en el Hospital Princess Margaret de la Universidad de Toronto, Canadá. Él es miembro del SNI, recibió el premio Dr. Héctor Márquez Monter por su estudio en epidemiología de poblaciones. Él ha sido médico brigadista, ha sido coordinador operativo de vigilancia epidemiológica en diferentes estados. Actualmente es máster académico del Departamento de Salud Pública. Ha participado en varias publicaciones y bueno, su currículum es todavía más largo, pero lo vamos a recortar para mejor darle tiempo a la presentación acerca de lo que nos tiene aquí, que es la vigilancia epidemiológica en México y COVID-19. ¿Cuál es la importancia de la enseñanza de la epidemiología en la población médica? Estamos seguros de que es un tema de interés principal para todos nosotros, es un tema muy importante para nuestros médicos en formación. Esperemos que estén muchos aquí y que sigan adhiriendo. Estas sesiones van principalmente de ello. Sin embargo, creo que son temas que a todos nos interesan. Sin más, le doy la bienvenida, doctor Pantoja, por favor. Bueno, pues, doctora García de la Torre, muchas gracias. Veo que todo es en un ambiente muy formal, así que intentaré hacerlo yo también. Bueno, como todos saben, vamos a presentar esto de la vigilancia epidemiológica y el COVID. Y tiene que ver con las actividades que hacen los epidemiólogos en medio de, con la relevancia que tiene la epidemiología en la formación médica. Generalmente no le ponemos mucha atención hasta que estamos ya habiendo terminado la carrera, pero es importante porque hay principios que debemos de conocer. Primero, yo creo que definimos la recolección sistemática, el análisis y la interpretación de datos de salud para poder hacer o intervenir en modificar aquellas situaciones de salud que puedan ser inconvenientes para las personas. Esta es la definición de vigilancia epidemiológica. Existen tres tipos de vigilancia sistemática, el análisis y la interpretación. Hay una conocida como las modelos especiales que algunas veces, me imagino, habrán escuchado recientemente que también se le conoce como de centinela. Aunque en realidad la vigilancia centinela es parte de las sistemas especiales, no es la única. ¿Qué es la vigilancia pasiva? Perdón, ahí la doble S. La vigilancia epidemiológica pasiva es la que se hace de
gabinete, generalmente los sistemas a nivel nacional están enviando información diaria, semanal, mensual, o cada determinado periodo de tiempo a un concentrador nacional que hace parte de la vigilancia. Hay otra parte de la vigilancia que es la vigilancia epidemiológica activa, que es cuando hay eventos de salud relevantes, por ejemplo, los brotes, las epidemias, puede ser los desastres, etcétera, donde se tiene que no se puede esperar a que el sistema reporte, entre otras cosas, porque el sistema o está devastado o está rebasado. Entonces es por ese motivo, en parte, que se hace vigilancia epidemiológica activa, pero sobre todo con la intención de que de la manera más oportuna se hagan las intervenciones necesarias. ¿Qué es de esta actualmente? En realidad no lo sabemos. Y están las vigilancias epidemiológicas en sistemas especiales. Ustedes han visto, ayer el doctor López dio parte de esta información, aunque ya la había dado antes, qué es la vigilancia epidemiológica por sistemas especiales. Él utilizó como ejemplo esto de la vigilancia epidemiológica Centinela. Y tiene que ver con que algunas unidades de salud que tienen capacidad de dar atención especializada captan necesariamente a los pacientes que son obligatorios de atención clínica o que son pacientes graves o incluso la muerte. Y es porque, digamos que tienen áreas de influencia ciertas unidades hospitalarias, el ORAM, por ejemplo, allá en el sureste, obviamente los institutos a nivel nacional, el Hospital Civil en Guadalajara, etcétera, el Universitario de Nuevo León, y tienen la capacidad de reflejar qué está pasando en su entorno, y de ahí estimar las condiciones de salud que está presentando lo que se esté vigilando. Es el caso de influenza, por ejemplo, pero hay otros padecimientos que pueden vigilarse de esa manera. ¿De qué depende? Bueno, de qué tipo de unidades son y qué representatividad tienen. Aquí están viendo dos ejemplos que son extraídos del manual y es qué características debe tener una unidad que recoge este sistema y hacia qué se orienta. La vigilancia epidemiológica ha sido definida, me gusta el término militar, más adelante verán por qué. Como una persona, como alguien que está vigilando y cuando ve que desembarcan o llega un padecimiento, ya sea conocido, un padecimiento emergente o reemergente, y da indicaciones a las áreas para dar respuesta, ¿no? Atacar, limitar el efecto que el padecimiento pueda hacer en la población. En esto difiere de la epidemiología, no solo realiza el estudio, la vigilancia epidemiológica tiene incluido su capacidad de intervenir. Hasta este momento se ha manejado de esa manera. En el caso de COVID-19, nosotros conocimos a través de la Organización Mundial de la Salud que a finales del año pasado se presentó en ese momento un nuevo padecimiento que causaba neumonías atípicas. Se supo un poco más adelante que se trataba de un coronavirus. Se le designó inicialmente como el 2019 en COV, y empezó a darse un reporte. Si nosotros ponemos atención, este reporte estaba prácticamente confinado a China, pero ya empezaban a tener algunos brotes en otros países. Es válido el concepto de brote, ser un padecimiento nuevo. Aún, por ejemplo, en este momento que están viendo, es el primer informe de la OMS, cuando nos referimos a un caso. Los brotes de estos padecimientos tienen que ser revisados aún antes de que existan en México. Para eso son los sistemas especiales. Es decir, no necesitábamos que hubiera un caso para que se empezara a realizar vigilancia. Esta vigilancia significaba la puesta en marcha de varias acciones aún
sin la presencia de un caso. ¿Qué era lo más importante de vigilar? De su lado izquierdo están viendo al doctor López-Gatell, ya cuando empezó a haber casos aquí, pues se vigilan los padecimientos parecidos a o like, que son en este caso fueron las neumonías y bronconeumonías, y de su lado derecho las infecciones respiratorias agudas. ¿En dónde se lleva a cabo? ¿Quién concentra esta información? Todos sabemos que es la Dirección Federal de Epidemiología. Y hubo otra actividad muy importante, se le ha puesto poca atención, pero para enfrentar a una situación de esta magnitud fue muy temprana. Desde muy temprano, creo que aparentemente desde mediados de enero, el INER pudo conseguir los medios para poder hacer diagnóstico, y esto generó de manera inmediata una capacitación a nivel nacional para que otros laboratorios pudieran hacerlo. En toda vigilancia epidemiológica, el componente de laboratorio es muy importante. Sin embargo, que esté descentralizado es mucho más importante. ¿Por qué? Porque es más oportuno. Para fines prácticos es más fácil determinar ya de manera local o regional cuando se está presentando algún caso, de manera con calidad puedan confirmarlo, y se pueda hacer las diferentes acciones que tengan que hacerse. El solamente desconcentrar el diagnóstico, utilizar al INDRE como una parte de confirmatoria, sí, pero más bien de una cuestión de calidad, lo que hace es disminuir los tiempos y facilitar las intervenciones. Estas intervenciones, hasta el momento las hemos visto como la información que se da, el estar informando a la población es parte de una intervención. Se hicieron distanciamientos sociales, todos han visto esta imagen de Susana. Sí se hicieron intervención, se limitó primero el movimiento hacia las escuelas, después los muchachos ya salieron de las escuelas. En la universidad, por ejemplo, salimos también con la intención de limitar los movimientos o disminuir la posibilidad de contactos efectivos, lo que repercute en una menor presentación de casos. Y finalmente se espera, con la vigilancia epidemiológica, este es un dato muy reciente, un comportamiento esperado, y de esta manera se realice una intervención. Bueno, este ha sido el abordaje clásico de la vigilancia epidemiológica. Una parte de preparación, una parte de diagnóstico, una serie de intervenciones y el seguimiento de la epidemia. Sin embargo, la vigilancia epidemiológica ha ido transformándose a nivel nacional en otra cosa. Hasta aquí podríamos decir que la vigilancia epidemiológica ha cumplido. Empero, no podríamos explicar un evento tan complejo como este, o enfrentar un evento tan complejo como este con las herramientas básicas. Desde hace muchos años se ha insistido a nivel mundial en que para llevar a cabo las actividades de control, vigilancia e intervención de los eventos en salud, deben de utilizarse herramientas ya más sofisticadas. Desde principios del siglo hemos tenido una epidemia por SARS, tuvimos la de H1N1, tuvimos el MERS, y bueno, ahora estamos frente al COVID en pleno desarrollo, el COVID. Es por eso que lo que se intenta hacer es utilizar herramientas más sofisticadas. ¿Qué son las herramientas más sofisticadas? Bueno, este término lo habrán escuchado a lo mejor, se llama pasar de la vigilancia a la inteligencia epidemiológica. ¿Qué significa esto? Bueno, esto que están viendo aquí es la imagen de la página de Johns Hopkins, es una imagen muy popular. De su lado derecho y de su lado izquierdo están viendo las frecuencias de los casos. Solamente había unos pocos países con el padecimiento, y dentro de eso
países, el número de casos era muy poco, prácticamente todos importados, prácticamente todos importados. Parece un escenario muy lejano aquel 3 de febrero, pero no era. En realidad, hace muy pocos días fue esto. Y veamos que el mayor problema estaba en China, prácticamente en Asia, pero empezaban a haber un pequeño número de casos en Europa y en América, muy asociados a los viajes que se realizan entre estos países. Bueno, el hacer actividades de inteligencia tiene que ver, sí, con vigilar, como lo hace la vigilancia epidemiológica por sistemas especiales, es que vigila el padecimiento aún antes de que llegue al país, pero tiene que hacer no solo la revisión, sino el análisis de lo que está pasando. Yo creo que el primer dato importante de lo que pasa sucede el día 12 de febrero, que es cuando China, Hubei, si no mal recuerdo, ingresa de un día para otro 14,000 casos nuevos. En ese momento fue un escándalo. La OMS no les aceptó el ingreso de esa información, lo acepta hasta como 4 o 5 días después de sus informes. ¿Y qué es lo que dicen los chinos? Lo que dicen los chinos es, tenemos una gran cantidad de casos clínicamente compatibles y hacer un padecimiento en el que apenas estamos sabiendo cómo se comporta, me imagino lo que tendría que ver con cómo se realizan las pruebas de laboratorio, etcétera, es mejor que los incluyamos y hagamos efectivo este principio de la epidemiología de ligarlo a, es decir, si se parece a, se comporta a, cómo reacciona, cómo, y estuvo asociado a, lo más probable es que sea ese mismo agente el que lo esté produciendo, aunque de momento, ya sea porque tengo un desconocimiento, porque es un padecimiento nuevo, o no tengo desarrolladas las técnicas necesarias para el momento adecuado en el que debo tomar la muestra, o no conozco la técnica, etcétera. Lo que hicieron los chinos fue decir, no sabemos bien, estamos entendiendo apenas, y es mejor que ingresemos estos casos. El análisis de este dato es importante y son actividades no de vigilancia, sino ya de análisis. El 21 días después, creo que es cuando sucede el punto de inflexión de la epidemia. El 21 de febrero el mundo estaba así. El 22 suceden estos dos eventos, es Italia e Irán. ¿Por qué son importantes estos momentos? Porque es cuando se presenta un cambio cualitativo en la epidemia. He de aclararles, a Irán y a Italia se les critica mucho si tomaron acciones a destiempo, etcétera, pero tenemos que ser rígidos, exigentes en la información de en qué momento se toman las acciones. Italia la toma con 79 casos. Es cuando empieza a cerrar poblaciones en el país, pero lo más importante son dos eventos que suceden en este momento. Uno es que el CDC de Atlanta dice, esto tiene un tremendo potencial. Empezaron a pasar cosas que no esperábamos en otros países. No tenemos una vacuna, no tenemos un medicamento. Entonces vamos a tener que iniciar con acciones muy agresivas. En ese momento, San Francisco, la ciudad, imagino que por su alta contacto con China, se declara en emergencia sin tener un caso. Italia lo hace con menos de 80 casos. Pero hay una cosa que dice el secretario de Salud, y es que el agente parece transmitirse efectivamente en un rango a una distancia pequeña. Empieza a hacer referencia a que los contactos casuales son suficientes para empezar a desarrollar síntomas. En este momento hay un cambio. Ese día le hablaba a la doctora García de la Torre y explicarle, decirle, hay un reconocimiento de autoridades sociales que no es un padecimiento que conozcamos, no pasó como con el SARS o con el MERS, y que la capacidad de transmisión es mucho más alta de lo que se había visto. ¿Por qué es mucho más alta en ese momento cualitativamente? Porque la única referencia que teníamos era la de China, y China ya en ese momento
Hubei, y, bueno, todas las áreas ya estaban en un bloqueo prácticamente. ¿Qué se debe de hacer con la información? Se debe analizar. Para un epidemiólogo es muy importante cómo se comportan los casos confirmados y los casos recuperados. Si nosotros nos acordamos por allá del 29 de febrero, los primeros días de marzo, como ustedes ven en esas dos líneas, hay un acercamiento importante en este evento. ¿Qué significa para fines epidemiológicos? Que prácticamente se va a controlar. Sin embargo, no se dio así, como han visto, más adelante en el tiempo, lo que hemos ido viendo, pues fue un distanciamiento cada vez mayor de, de estas dos entidades. También se debe de asumir que debe de analizarse el hecho en sí propiamente como está pasando. Uno de los principios para un epidemiólogo es el hecho de las oleadas o el reconocimiento de una fuente común y después de una dispersa. Lo que vemos en la gráfica a su derecha abajo son la presentación de casos en China, es la primera ola en azul. Una vez que se diseminó, habíamos platicado por ahí de los últimos días de febrero, lo que vemos es una ola más potente y con cambios obviamente esperados en el comportamiento del virus. Actualmente lo que vemos es una meseta en el comportamiento del virus, muy probablemente debido a la disminución de casos en Europa y a este intenso aumento de casos que se han presentado en Estados Unidos. Se deben de utilizar también, o la inteligencia epidemiológica difiere de la vigilancia porque utiliza herramientas de predicción. Esta que están viendo es la herramienta que utiliza el Departamento de Salud Pública para darle seguimiento a la epidemia. Es un modelaje basado en el modelo SIR. Tiene ya casi un siglo que Kermack y McKendry lo describieron y lo trabajaron y sigue siendo, a la fecha, muy efectivo. Esto que vemos aquí es el grado de eficiencia que ha tenido un modelo tan simple como el de Kermack y McKendry. Actualmente el modelo que maneja el Departamento de Salud Pública tiene una precisión mayor al 95%. Ha habido días en los que ha rozado el 97%. ¿Por qué es importante predecir? Pues porque podemos saber cuál va a ser el comportamiento esperado e iniciar el tipo de acciones que deben realizarse. Una ventaja de un modelo es que al construirse a través de los mecanismos de transmisión, podemos saber cuáles son los mecanismos que debemos cortar o disminuir o atenuar para que la epidemia entre en una fase de declive. Existen otras herramientas. Me imagino que algunos habrán escuchado. Lo que están viendo a su izquierda es el manual de enfermedad diarreica aguda, en la que se utilizan núcleos trazadores de la vigilancia epidemiológica, que lo que significan son estas actividades estos análisis estadísticos que permiten hacer expansiones y especificaciones. Son ya más sofisticados, pero son útiles. ¿Por qué? Porque permiten hacer acciones dirigidas. No siempre se tiene la posibilidad de tener un medicamento o una vacuna, por eso utilizo el ejemplo de vectores. Hay otras formas de intervenir y limitar el crecimiento de una epidemia. Pero cuando se modelan, se orientan y se determina el costo en todo sentido no solo económico, sino qué cantidad de personas se necesita, a qué cantidad de personas se necesita intervenir, cuántos casos necesitan evitarse, etcétera, para poder tener acciones efectivas. También existe el uso de tecnologías. La inteligencia epidemiológica aplica situaciones como estas. Tiene interacción directa con las personas para determinar quiénes han cumplido con criterios. Se hacen algoritmos matemáticos y aumentan generalmente su sensibilidad y especificidad a través de aplicaciones que permitan de manera temprana, por ejemplo, llevar a la gente cerca de
que sea atendido por una unidad específica. Me imagino que algunos vieron las aplicaciones chinas en las que podrían determinarse si habían estado en contacto con un caso, si habían estado utilizando un transporte que recientemente había conducido a una persona enferma. A través de aplicaciones, por ejemplo, se da de alta, esta palabra alta, porque tiene que ver con el riesgo que hay de cada persona en China, y eso les permitía, era un código de colores, ya poder salir del área del bloqueo, regresar a trabajar o mantenerse, etc. ¿Por qué es importante diferenciar la inteligencia de la vigilancia? Porque la vigilancia se ha convertido en la práctica más en gabinete, y la vigilancia no es eso. La vigilancia epidemiológica tiene incluido, o es parte verdadera de los eventos, la vigilancia activa. Es por eso que cada vez más se opta por una formación de inteligencia, o porque sean actividades de inteligencia las que vayan supliendo la epidemiología. En muchos lugares esto ya sucede. No es que no sean importantes las reuniones de gabinete, no es para el análisis, es que la información que se da es, por definición, dependes de un tercero, no determinas la calidad de esta, y tienes el feeling, pierdes el feeling que te da estar recolectando información de manera directa. Un buen ejemplo es cómo se estuvo reportando la mortalidad del COVID en estos momentos. Es el caso de Baja California, que tenía valores diferentes al que presentaba a nivel nacional, porque simplemente la forma en la que Baja California le reportaba a nivel federal estaba desfasada. Entonces, se empiezan a hacer cálculos, predicciones y análisis basada en información extemporánea, lo cual verdaderamente limita mucho el diagnóstico y por ende las intervenciones. Este es el concepto de la vigilancia epidemiológica versus la inteligencia epidemiológica. La inteligencia epidemiológica tiene mayores herramientas de diagnóstico, ahí le puse el ejemplo triangular al avión, es triangular el padecimiento, saber cómo se comporta, en dónde está, a quiénes afecta, cómo los afecta, etcétera, y dispone de mayores herramientas de intervención, aparte de mayores intervenientes, son mucho más precisas para poder intervenir. Bueno, exagero con esto que presento. Este término de militarización de la salud, de las acciones de salud, de vigilancia, de haber convertido la vigilancia en inteligencia, son una exageración mía. Pues veámoslo. Esto que ven arriba a su izquierda es la página de la agencia de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, desde hace mucho tiempo. Todos los sistemas de salud están siendo revisados por estas áreas. Todos los sistemas y los padecimientos están siendo revisados por estas áreas. Los analizan, entregan información, publican información. ¿Por qué la CIA haría algo como esto? De su lado derecho están viendo a Mikhail Murashko, un espía, secretario de salud de Rusia. Y lo que ven abajo es la forma en la que se organizó la China para poder hacerle frente al coronavirus, y lo hizo bajo un esquema de defensa nacional. Cada vez más la salud es considerada como prioridad y como un tema de seguridad nacional. Es por eso que la vigilancia, pero sobre todo la inteligencia, son las herramientas que utiliza para hacer una revisión de los eventos en salud. Muchos más muertos que lo que pasó el 11 de septiembre de 2001 ha dado el coronavirus. Entonces, ellos ya tienen una idea de que este era un problema en potencia y empezaron a tomar acciones de esa seriedad. Hay áreas analíticas que trabajan para el CDC de Atlanta, que son áreas militares. Entonces, ha sido
parte importante del desarrollo de la inteligencia epidemiológica que ya se hace. ¿Por qué es necesario la epidemiología entonces en la formación de un médico? He intentado dar el contexto de que ni siquiera ya es necesaria, tendrá que ser obligatorio. Este es el mundo en el que estamos. Estas son las circunstancias que nos han tocado. Y un médico general tendrá que tener nociones básicas de epidemiología, de formación de manera importante, pues porque van a ser herramientas de trabajo. Es posible que el COVID sea la última epidemia que enfrentemos este siglo. Ojalá. Nosotros tenemos evidencia de que esto no va a ser así. Y los médicos son parte de este frente que hay que tener para enfrentar estos eventos en salud. En este momento, por ejemplo, pues definitivos. Entonces, los médicos deben de formarse o tener información de este tipo porque la van a requerir para su ejercicio profesional. Porque en un momento específico serán llamados, es el caso de Italia, es el caso de España, a dar atención, aunque no sea de su especialidad, a pacientes de este tipo. Y tendrán que tomar decisiones epidemiológicas aún desde el consultorio. La importancia de la información y de la atención que dan tiene que ser desde un médico general. Actualmente, por ejemplo, uno de los esquemas de atención en México es que es un especialista liderando a un grupo de médicos generales, los grupos que están dando atención a los pacientes graves. Hasta aquí la presentación. Bueno. Bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Pantoja, por esta gran presentación que nos acaba de realizar. Y culminamos a nuestra comunidad que nos está siguiendo en estos momentos vía Facebook, a que si tienen alguna duda o comentario, es el momento en el que lo pueden realizar. Pueden escribir su duda como comentario dentro de este video o enviarla a través de nuestros grupos de WhatsApp. Esperemos un minuto por si alguien tiene alguna duda o comentario, pueda tomarse el tiempo de escribirlo con la libertad. Seguimos en la espera de más comentarios, de algunos comentarios por parte del público, preguntas, dudas acerca del tema que nos ha presentado el día de hoy el doctor Carlos Pantoja. Bien, tenemos nuestro primer comentario. Agradecemos a nuestra colega Paola Vázquez. La pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre el uso del modelo Centinela en una epidemia? Bueno, ahí no hay opinión, es parte de las herramientas que se utilizan para hacer la vigilancia. Es correcto, es normal. ¿Hasta ahí su comentario, su respuesta, doctor Carlos Pantoja, sobre el modelo Centinela? Yo sé que en los periódicos, en las redes sociales, esto
ha sido un elemento en realidad de desinformación. Los modelos Centinela son modelos no muy nuevos, pero a partir del 2006 ya utilizados de manera más específica en México, pero es una herramienta bien clara, bien simple, tiene una representatividad específica, sirve para cierta información, puede ser una herramienta para el caso de esta epidemia, sí, es una herramienta más. Ayer oí la conferencia del doctor López Gatell, hizo referencia a estos, y el doctor López Gatell a mí me parece que ha sido claro desde el principio, a mí me parece. Hizo, por ejemplo, la observación más específica del modelo Centinela y dijo, bueno, la estrategia Centinela ofrece una herramienta, pero no tiene él utilizó la resolución, fue el término que utilizó, suficiente para ya un momento agudo de la epidemia. Por eso me imagino que es parte de su información, pero no es la más precisa. Aquí hace referencia con ese término de resolución. Bueno, es una foto obtenida con 200 ppi, lo que hace el modelo Centinela. Es una buena foto general, pero no se permite ir al específico. Para las situaciones específicas se utilizan otras herramientas con mucho mayor resolución. Es el caso de los mapas que son públicos ahora, donde ya específicamente ve dónde están los problemas uno y puede uno orientar actividades específicas a esas áreas. Está el de los municipios, en el caso del Distrito Federal, está el municipio y número de casos activos. Entonces, esas son herramientas mucho más, con mucho mayor resolución. Es decir, a lo mejor ya no son de 200 dpi, a lo mejor ya son de 1200. Habrá otras muchas más específicas, de hecho las hay, que son, por ejemplo, el uso de estas aplicaciones donde está uno viendo en directo. Pero el uso de las herramientas Centinela es un uso normal, esperado, básico. Creo que se ha hecho demasiado ruido intencionadamente. Parte de la inteligencia epidemiológica que hemos estado haciendo, por ejemplo, nos permite diferenciar entre el ruido de las mentiras, de estas campañas de desinformación y lo que es cierto. Entonces, quizás lo que podría uno, la observación que podría hacer uno, es que intentar explicar un modelo como este a lo mejor no sea tan simple, aunque yo creo que lo dijo de manera simple el doctor. Lo digo porque soy parte del área médica. A lo mejor nosotros lo entendemos, pero la población general, al costarle trabajo, ha sido utilizado con intenciones diferentes, pero pues es una herramienta. Todas las herramientas disponibles son suficientes. Miren, no sé si están viendo todavía mi pantalla. ¿La están viendo, doctor Bill? Así es, seguimos viendo su pantalla, doctor Carlos. Por eso puse este ejemplo de varios radares. O sea, existe un radar que es el laboratorio, existe otro radar que es la notificación, existe otro radar que es la vigilancia Centinela, existe otro radar que es la mortalidad, existe otro radar que es la letalidad. Todo eso, toda esa información se va cuadrando y nos permite ubicar mucho más exactamente en qué está el padecimiento, cómo se está comportando, a quién está afectando. Pero es uno más de las herramientas, no hay una sola, mejor dicho. Cuando se hace inteligencia, se utilizan todas las disponibles. Esta es una, se utiliza. ¿Es la única? No, hay otras. ¿Por qué le han dado énfasis a esta? Mi personal apreciación es porque se intentan dar informaciones sesgadas, pero esa es una apreciación. Espero haber contestado. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carlos. Esperemos que Paula Vázquez considere esto adecuado. Muchísimas gracias. Tenemos también otra participación por parte de Moni García. Ella pregunta, ¿habría alguna estrategia para lograr que la totalidad de la sociedad se sensibilice de la existencia y el riesgo del COVID-19? No existe esa estrategia, no hay actividades de ese tipo de sensibilización. Siempre habrá una serie de personas que o tengan información a medias o no la tengan, de hecho, y pues sean renuentes a
ciertas acciones. Eso es normal, es lo esperado. En la intervención de una pandemia, de una epidemia, ¿se requiere que todos se interactúen? La respuesta es no. Miren, existe el ejemplo de Rusia. Rusia, el confinamiento lo había puesto bajo ley de cárcel. Y los rusos son muy poco ortodoxos, muy poco flexibles, perdón, para algunas cosas. Y sin embargo tienen una epidemia en hacer eso. Se puede argumentar que es porque la gente no hace caso, ¿no? Seguramente hacen caso aunque no estén sensibilizados, pero hay otros criterios que se deben observar en una pandemia. En México se utilizó una estrategia de se utiliza el término estructuralmente, y es que, por ejemplo, si yo limito que la gente salga a la calle, ¿qué efecto tiene en la práctica? Si yo voy caminando y voy a 20 metros de otra persona, a 10 metros, a 4 metros de otra persona, la verdad es que la posibilidad que, aunque esa persona fuera un enfermo, me contagiara, la verdad es muy pequeña. Entonces, desestructuro, por ejemplo, aquellos lugares de concentración que eran quienes, las escuelas, los centros de trabajo que no son verdaderamente indispensables. En el Distrito Federal, por ejemplo, disminuyeron el número de estaciones del metro que dan servicio. Lo que hace es que la gente que tiene que caminar una estación o dos para llegar al metro, que en realidad no tenía que hacerlo, lo deja de hacer. El transporte es mucho más rápido, el metro tarda menos, el metrobús tarda menos, es decir, el tiempo en que van a estar dentro del vagón las personas va a ser menor y el contacto efectivo será menor. Entonces, la posibilidad de que se enfermen será menor. Y cuando uno empieza a sumar esta serie de intervenciones, uno espera que sumadas las intervenciones, pues disminuya lo suficiente la dinámica de la pandemia para que se controle, entre en una pendiente hacia la baja, o se contenga. La posibilidad que la epidemia se elimine, esa yo creo que nadie la tiene en mente. De hecho, ni China siguen teniendo 5 o 6 casos y han tenido controles muy severos. Pero lo que dijo Angela Merkel de que la mayor cantidad de las personas terminarán infectadas por el COVID, yo soy de los que opinan que es cierto. La conciencia tendría que ser en todo caso dirigida a, cuando estemos enfermos, seguir las recomendaciones generales. Bien. Déjeme hacer una observación aquí, doctor. Sí, claro que sí, doctor Carlos Pantoja. También comentarle que tenemos hasta ahorita 5 preguntas más. Sí, a ver si esta posición media las siguientes. Miren, hay una tentación por criticar a los gobiernos de que se hacen o no se hacen acciones, estuvieron o no estuvieron preparados. Déjenme decirles que el mundo se estuvo preparando mayor o menormente, pero lo que estamos enfrentando es algo muy particular. Existe un índice de seguridad global que medía exactamente la capacidad de un país para responder a una epidemia. Los 2 países más capaces son clasificados son Estados Unidos e Inglaterra. Uno puede decir muchas cosas que Trump, pero uno tiene que mirar a las acciones. Parte son de las actividades de inteligencia. Empezaron a restringir los vuelos a Europa hace muchísimo tiempo en Estados Unidos. Entraron a áreas en estado de emergencia, puse el ejemplo de San Francisco, sin un solo caso. Italia hizo actividades de emergencia con menos de 100 casos. En el caso de Estados Unidos y Inglaterra, ¿qué vamos a decir? Que las evaluaciones que hicieron estaban mal hechas, porque es un órgano internacional. La respuesta es no. Yo creo que las personas que lo hicieron muy seriamente, pero mi percepción es que esto que estamos enfrentando es tan diferente a lo que hemos enfrentado, que ni los mejor preparados han podido contener la ola de lo que estamos viendo.
No hemos visto el final de la epidemia y la verdad seguir pensando que tenemos todos los elementos de conocimiento del virus creo que es todavía un poquito arrogante. Mientras más información sale, más cosas sabemos que no eran como pensábamos hace un mes. Entonces, creo que debemos tener la mente abierta de que esto sigue en evolución, porque esta idea de hacer un juicio tan tempranamente a veces no es necesariamente lo mejor. Quisiera decir un último punto antes de terminar esta pregunta. Es posible que veamos segundas oleadas del padecimiento. Muy posible. Sucedió en el H1N1, que no quiere decir que esto se va a comportar así. Pero es posible que veamos segundas oleadas. En las segundas oleadas, regresar a la gente a sus casas va a ser muy difícil. Y no sabemos el comportamiento de la segunda oleada. Cuando pasó con la influenza en México fue más grave. Se reportó muy poco en los medios, pero fue mucho más importante. ¿Qué vamos a decir entonces? Que no hubo sensibilidad de la gente, que los gobiernos tomaron malas decisiones. Regresar a la gente va a ser muy complicado. Y habremos visto que la efectividad es limitada. Es decir, preparemos para seguir viendo cambios en la epidemia. Por favor. La que sigue, doctor, por favor. Bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Pantoja. Tenemos la pregunta por parte de la maestra Samantha Flores y es la siguiente. ¿La inteligencia epidemiológica contempla o debería contemplar los cambios sociales y los cambios ante las pandemias? Sí, de hecho las contempla. En el análisis que hemos hecho en el departamento, sabemos que toda epidemia se da con dos conceptos básicos para un epidemiólogo. Es presión política y presión de tiempo. Los epidemiólogos trabajamos así. En un brote donde hay muertos siempre va a haber una presión. Y ya hay grupos moviéndose para obtener sus intereses. Esto es posiblemente criticable, pero esto sucede así. En los desastres, por ejemplo, se operan los grupos profesionales de movilización social porque es el momento en el que obtienen cosas. Esto nosotros lo damos por descartado. Lo que no imaginamos o lo que nos tomó por sorpresa, por ejemplo, en los análisis que hacíamos, es que parte de los grupos a los que iba a ir dirigido un ataque iba a ir a los médicos, a las enfermeras, al personal de los hospitales. Esta dispersión de información de lo que ha pasado, yo creo que todos hemos tenido acceso, no es lo esperado. Hemos estado en situaciones sociales importantes y los grupos médicos no son recibidos de esa manera. Es muy difícil pensar que esto ha sido algo espontáneo. Entonces, sí hacemos un análisis de cómo se da socialmente. De hecho, el análisis general parte de la inteligencia epidemiológica del contexto internacional en el que se presenta. Sería imposible entender lo que ha pasado en Italia si no fuera porque Europa se encuentra en un momento de rompimiento. Haber visto aviones militares de Rusia llevándoles insumos a un país de la OTAN hubiera sido algo impensable el año pasado. Entonces, sí entendemos los comportamientos sociales, entendemos el comportamiento social que está sucediendo en Francia, por ejemplo, las protestas para salir de lo que ellos llaman el encierro. Por eso pensamos que una segunda oleada va a ser difícilmente controlada con la desmovilización social. Sí, sí la analizamos. Bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Pantoja. Comentar que la maestra Ana María Carrillo, por parte del departamento, le agradece su presentación. Tenemos otra pregunta también por parte de la médica Katia González, que también es una pregunta muy semejante a la que realiza la doctora Nayeli Cortés, jefa de la asignatura de Salud Pública y Comunidad, por lo que me permitiré resumir ambas en la pregunta que realiza la maestra Nayeli Cortés. Y ella pregunta, ¿las escuelas de medicina podrían participar con su estudiantado en hacer vigilancia epidemiológica? Y ella lo piensa en este ejemplo de 1,000 médicas y médicos del internado que se decidió que no estén atendiendo a pacientes hospitalizados no diagnosticados por COVID ni en hospitales de reconversación. Y entonces, a su vez, Katz pregunta qué opina acerca de la integración de médicas
y médicos de internado de pregrado médico? Los internos, todos los que fuimos médicos pasamos por un área de internado. Generalmente somos médicos que hacemos una gran cantidad de trabajo, ¿no? Donde yo hice el internado, quitar los médicos, yo me imagino que si están como estaban cuando hice el internado, tuvieron que haber cerrado el hospital porque éramos el 80% de la fuerza de trabajo. Yo creo que esta decisión tenía sus alcances. Yo en lo personal tengo una opinión, no la quisiera verter, pero son importantes en la vigilancia. La respuesta es sí. No sé qué tanto los alumnos, pero sí las universidades. Y quisiera ponerles los ejemplos que han visto, yo creo que la mayoría de ustedes. La Universidad de Johns Hopkins es quien produjo el primer modelo de consulta de la epidemia. Es esta página que imagino habrán visto todos. El CDC es parte de una universidad. El sistema de salud de Toronto pues, está asociado a la Universidad de Toronto. El NHS está asociado, o mejor dicho, está dirigida en la práctica por la Escuela de Medicina Tropical de Londres. Entonces, las universidades, que son los centros de pensamiento de un país y son donde podemos asumir se encuentra el mejor grupo de expertos, son quienes hacen la vigilancia, pero en este caso la inteligencia. ¿Cómo interviene el personal médico de pregrado o en formación? En realidad es en sus acciones y cómo los formaron para dar atención a los pacientes. Cuando se les inculca, se espera que cuando se inculca al personal médico responsabilidades o el entendimiento de la vigilancia epidemiológica, tendrán capacidad de dar aviso de manera más eficiente. Si en el caso de los internos que regresan al hospital a dar atención, lo hacen con conocimientos epidemiológicos, por ejemplo, se esperaría que la posibilidad de que ellos se enfermen sea mucho menor. ¿Por qué? Porque estarán acostumbrados al uso de estrategias epidemiológicas básicas, como es el lavado de manos. Se ha insistido 1000 veces en el lavado de manos y en realidad nunca se insiste suficiente. Pensar que la transmisión por gotas es suficiente para explicar todo este problema de la epidemia no alcanza. Sigue habiendo problemas de higiene seguramente, porque la más efectiva sigue siendo el contacto. Espero haber contestado. Bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Pantoja. También tenemos por parte de la doctora Marta Edilia Palacios, profesora del Departamento de Salud Pública, la siguiente pregunta. Si podría, por favor, profundizar un poco en la razón por la cual ya no es útil el modelo Centinela en esta tercera etapa. Al parecer, ella cree que la explicación dada ayer por el doctor López-Gatell generó desconcierto y críticas de algunos sectores, y le agradece. Claro, yo no escuché que hubiera dicho que no es útil. Entendí que dijo hay mejores herramientas. Lo que dijo el doctor López-Gatell, que yo no tengo por qué defenderlo, es que ya no daba la suficiente resolución. O sea, es decir, ya no puedes utilizar esas herramientas. Permítanme regresar al término militar. Creo que son los militares los que mejor lo explican. Uno no puede utilizar un misil para destruir un asentamiento de una ametralladora. Se utiliza parte de la artillería, que son herramientas menos sofisticadas. Y creo que es el entendimiento que se debe de hacer de las herramientas epidemiológicas que se usan. O sea, si utilizaban el modelo Centinela en la primera y segunda fase para estimar cuántos casos habría sin que hubieran llegado a los hospitales, era válido, como una medida de conocimiento. O sea, no es que no sirva, es que hay herramientas con mayor resolución, pero cuando se encuadran o se utilizan conjuntamente con la notificación diaria, la semanal, la mortalidad, la letalidad, el número de camas, el número de intubados, el número de estimados, mejoran la posibilidad
de, de ser certeros. Déjenme les pongo un ejemplo estadístico. Uno de los mejores medios diagnósticos para la tuberculosis es la BK. Pero si uno hace una sola, en realidad la sensibilidad es muy baja. Pero cuando hace uno las 3 seguidas, la sensibilidad y la especificidad aumentan mucho. Similar sucede, mientras más herramientas diagnósticas tenemos para determinar o conocer cuál es la situación de un evento de salud en el país como el que estamos viendo, el COVID, es mejor la resolución. No es que no sean importantes, sino que se va mejorando la resolución con otras herramientas. Por ejemplo, en este momento lo que interesan son las acciones dirigidas. Entonces, un mecanismo como la vigilancia centinela, que lo que me da son regiones, no es que no sirva, es que sirve más un mapeo, que son los métodos que están utilizando ahorita, por ejemplo, donde ya me especifica, encierra los lugares donde están los problemas. Nosotros en el departamento desde hace algún tiempo hemos estado trabajando en este mismo postulado de que los padecimientos no se distribuyen aleatoriamente, sino por factores de riesgo. Y es decir, donde hay factores de riesgo, que puede ser la forma de trabajo, el acceso a servicios, etcétera, es donde se presentarán los eventos. Y es en esos lugares donde se tienen que continuar con acciones o ejercer acciones, etcétera. O, en todo caso, hacerlas todavía más fuertes. Espero haber contestado. Bien, muchísimas gracias, doctor Carlos. Todavía tenemos más preguntas que se han venido generando. En esta ocasión, por parte de Víctor Rubio, que pertenece al Departamento de Comunicación de la Facultad de Medicina, pregunta lo siguiente o comenta si podría, por favor, profundizar un poco más sobre la inteligencia epidemiológica. ¿Cómo podría aplicarse en México? ¿Qué tendría que pasar? Organizacionalmente hablando, en el sistema de salud para poder estructurar un modelo más avanzado de actuación epidemiológica. Hasta aquí su pregunta. Esta es la pregunta de... Me imagino que han querido resolver. El doctor López-Gatell resolvió cuando fue director general de epidemiología. No es fácil. En realidad la inteligencia epidemiológica es formación de las personas. El Departamento de Salud Pública lo hace porque la doctora Guadalupe García de la Torre tiene un área que hace inteligencia epidemiológica desde hace 2 años, que somos los maestros que damos ciertas clases. Por ejemplo, esa área determinó que hace 3 años en la Ciudad de México, perdón, dicho que en México hubo una epidemia de diarreas en adultos. Nadie se enteró de ella. La vigilancia epidemiológica fue parte de los insumos, pero hubo otros insumos que estuvimos desarrollando. ¿Qué se necesita para hacerlo en México? Formar a la gente para eso. Pero eso va a tardar un poco. Suponiendo que el interés sea generar a ese personal, solo hay muy poquitos que lo hacen. ¿Por qué? Bueno, parte existe de este problema está en un sesgo, y es pues, cómo han sido formados los epidemiólogos. A partir de hace algún tiempo, los epidemiólogos han sido formados más teóricamente, y la formación de un epidemiólogo aplicado, se le dice que es el que pasa el examen a residencia, tiene que ser teórico, muy fuerte, muy robusto, pero tiene que tener grandes capacidades operativas. ¿A qué me refiero con esto de grandes capacidades operativas? Tiene que haber salido a campo muchas veces. Tiene que tener una fuerte formación matemática. No nos gusta a muchos, pero debemos de tener un entendimiento. No tenemos que ser matemáticos, pero tenemos que tener un entendimiento claro de las matemáticas para que las usemos. El software va a terminar haciendo el análisis, mejor dicho, los cálculos, pero el análisis nosotros lo hacemos, y si nosotros no tenemos esa formación o ese rigor en la formación, va a ser difícil. Yo creo que el elemento central es quién nos forma y el tiempo necesario para formarnos. Estructuralmente yo creo que existen todos los medios de información básicos iniciales. Y el segundo componente es que los epidemiólogos que están haciendo inteligencia epidemiológica tienen que tener también un comportamiento importante de áreas no fácticas, les dicen algunos, ¿no? Que son
tiene que tener una formación en psicología de poblaciones importante. ¿Por qué? Pues porque los padecimientos se dan dentro de ese contexto. La LONDE hace un montón de tiempo decía que las personas son responsables de su salud, pero decirles, tú eres el responsable, es ignorar que hay actividades de ingeniería social para que comamos ciertas cosas, vistamos ciertas cosas, tengamos ciertos tipos de conductas que no son necesariamente saludables. Entonces utilizaban aquel término de empoderamiento de las personas, que creo yo es una parte importante. Es decir, desde hace mucho tiempo se reconoce que hay otras cosas en la sociedad que están modificando las conductas. Entonces, la inteligencia epidemiológica también se encarga de estos análisis. Espero haber contestado. Bien, muchísimas gracias, doctor Carlos. Tenemos un comentario por parte de la doctora Ana Rosa Moreno del Departamento de Salud Pública comentando lo siguiente. La estrategia es comunicación de riesgos, que es un proceso muy complicado en el cual hay que conocer perfectamente cada audiencia. El momento que se está viviendo, saber lo que se quiere comunicar a cada una de las audiencias y conocer en este caso las etapas de la crisis y manejarlas en función de la incertidumbre, miedo, vulnerabilidad y falta de credibilidad. Aceptar las emociones como parte de la respuesta ciudadana. Esta, en revisión, un artículo que publicaremos el doctor Pérez de Brasil y yo al respecto. Panamá ha hecho un trabajo excelente al respecto. La OMS tiene documentos recientes al respecto que le pueden dar luz a estos procesos de comunicación de riesgos. Hasta ahí el comentario de la doctora Ana Rosa Moreno, le agradecemos por ello. Y continuamos con una pregunta que nos hace nuestra colega médica Lindsay Concha. Buenas tardes, doctor. ¿Qué opina sobre la creación de algún curso o taller dirigido a los estudiantes de pregrado quienes se están enfrentando a la pandemia? Es un ciclo inicial, en su ciclo inicial de formación, y le agradece. Bueno, les comento que ya está en análisis, está para ser dado en línea. Hay ahí la de... Necesitamos definir si va a ser solamente para los alumnos o también puede abrirse a un público en general, pero sí hemos trabajado en ello, pensamos que los alumnos deben de tener información de esto desde el punto de vista de la salud pública. Hay también áreas que quizás deberían, o me imagino ya están trabajando en estos cursos o en estas inducciones, que son las áreas clínicas, que han estado también muy al pendiente, pero la respuesta ya la estamos haciendo. ¿Cuándo va a estar? Yo esperaría que este mismo mes. Bien, muchísimas gracias, doctor Carlos. Tenemos otra pregunta por parte de nuestro colega Raúl Araujo, instructor del Departamento de Salud Pública, comentando lo siguiente. Doctor Pantoja, tengo una duda. ¿Se tiene contemplado que el regreso a clases genera una nueva oleada o un alza en la incidencia de COVID-19? ¿O para ese momento podemos pensar en que la inmunidad de rebaño ya contendrá el comportamiento de la enfermedad? Gracias por su ponencia. Hasta ahí su pregunta y comentario. Bueno, la misma OMS ha aceptado que no va a haber inmunidad de rebaño todavía. Aparte, aún pensando en estos grupos de desinformación que han generado que hay miles de casos de COVID y hacen estimaciones de hasta 50 veces, no alcanzaría para que se diera la inmunidad de rebaño. Es decir, esto no va a pasar. En este momento me refiero. Dos, o mejor dicho, la primera pregunta es cuando regresemos a clases, ¿puede haber una segunda ola? La respuesta es sí, es probable. Si regresamos en una pendiente hacia abajo de la epidemia, esta segunda ola va a ser muy ligera. Pero no se regresa, mejor dicho, no se regresa a clases o no se regresa o no se sigue a las siguientes fases todos de un golpe. Se hace de manera escalonada y con ciertas precauciones. Por ejemplo, sería muy difícil que regresáramos y como si nada hubiera pasado, no van a tener que haber controles en la escuela. Áreas donde se haga un pequeño triage.
La universidad ya tiene áreas de consulta para atención de personas de la comunidad universitaria. Y va a haber que seguir medidas de precaución. Puede haber una segunda ola independiente a esta, sí, independientemente a la forma en la que regresemos también. Eso quiere decir que no vamos a regresar, ¿no? Yo soy de los partidarios que debemos de regresar y enfrentar con conocimiento un evento en salud que es parte ya de nosotros. Hace un tiempo me preguntaron la gente de contacto internacional o movilidad internacional. Y dije, desde ese tiempo vamos a tener que acostumbrarnos a convivir, porque no se va a ir en 2 o 3 días. En el mejor de los casos que hubiera una vacuna a final de año, que no muchos la esperan, la verdad, a lo mejor hablaríamos de otra cosa, pero no va a ser el caso. Y los medicamentos, aún el que aparentemente está teniendo resultados, un antiviral, va a ser dado a los pacientes, no va a ser utilizado de manera preventiva. Entonces, yo creo que hay que empezar a asumir que esto va a pasar y ver cómo vamos a convivir con restricciones, pero sobre todo, en el caso de los médicos, guardando condiciones de higiene. Les aseguro que eso disminuye mucho el riesgo de enfermar. Espero haber contestado. Bien, muchísimas gracias, doctor Carlos. De hecho, la doctora Guadalupe Ponciano, jefa de enseñanza del Departamento de Salud Pública, hacía una pregunta muy similar a la del instructor Araujo. Ella pregunta, ¿cuándo considera adecuado que debería regresarse a las actividades? Hasta ahí su pregunta. Yo no consideraría adecuado, no es un criterio homogéneo, se tiene que hacerse un grupo de responsables, porque estoy hablando como epidemiólogo, pero intervienen otros factores. Cuando se entre en una meseta, es posible que cuando regresemos la dinámica aumente el número de contactos efectivos. La respuesta es sí. Por eso debe de ser un grupo interdisciplinario que diga bajo qué condiciones se va a regresar a trabajar. Es decir, no vamos a regresar como antes, sino limitando al máximo el riesgo. En una meseta, en una estabilización de la epidemia, es que podemos regresar. No podemos regresar cuando estemos en cero. Eso probablemente no va a pasar. Y una meseta para fines epidemiológicos es un descenso en la posibilidad de enfermarse. Para fines epidemiológicos, aclaro. Hasta ahí su pregunta, ¿verdad, doctor? Sí. Bien, muchísimas gracias. Ya estamos por finalizar la ronda de preguntas. También tenemos comentario por parte de la médica Mariel Contreras. Agradece mucho su presentación. También tenemos una pregunta que nos hace nuestra colega Lorena Lugo, que quienes pueden realizar preguntas, el público en general lo puede realizarnos o solamente son las maestras, los maestros o los estudiantes. En general, todo el público que nos sigue puede hacer las preguntas que considere adecuadas. Solo se leen conforme van apareciendo en los comentarios o en los grupos de WhatsApp. Y la doctora Adela Alba Leonel, docente del Departamento de Salud Pública y de la Escuela Nacional de Enfermería, pregunta, ¿cuál sería la mejor estrategia de contención y mitigación para la epidemia? Muchas gracias. Hasta ahí su pregunta. Cada país ha instrumentado diferentes estrategias. El problema cuando utilizamos, y soy respetuoso, quisiera expresarles como epidemiólogo en campo, cada estrategia se vuelve específica para cada lugar y no estoy dándole vuelta a la respuesta. El problema es que cuando nosotros utilizamos el término mejor, vamos a hacer un juicio de valor. Les quiero exponer lo que han hecho algunos países. En México se ha utilizado el distanciamiento social. Todos los países han utilizado algo similar y sin embargo tienen resultados diferentes. Es decir, que la misma estrategia no necesariamente causa los mismos efectos. China hizo un confinamiento duro. Sin embargo, el grupo de trabajo que hemos estado viendo estas cosas en el departamento, pensamos que el confinamiento es uno, pero que se debe de hacer intervención de campo. Entiendo que es probable que el problema es que no haya gente, pero
los estudios y contenciones que se hacen en campo son requeridos y ha habido 2 fuentes que lo han confirmado. China hizo un documental, CGTN, donde dijo, aparte de que estaban confinados, había personal operativo que estaba haciendo contenciones in situ. Aún las familiares, ¿por qué? Porque también de acuerdo a la OMS, los brotes actuales se dan familiarmente. Esto es lo que ha mantenido o mantiene viva la epidemia. Lo que hicieron los chinos, pueden revisar la página de Worldometers y ver las curvas epidemiológicas de todos los países. El único que la eliminó o que la puso en punto muerto fue China, es porque contuvieron a todos posibles infectantes. De hecho, en Wuhan, eso es lo que ellos consideran su éxito. La OMS dice que tienen que hacer estas intervenciones directas en campo porque son lo que presionan la curva hacia abajo y son lo que van a limitar la explosividad de probables segundas olas. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que tienes que tener personal de campo instruido para eso y eso lo instruyes pues como parte estructural. En México existen las brigadas epidemiológicas, pero prácticamente todo el sistema de vigilancia fue afectado, digamos, en años anteriores y se volvió cada vez menos operativo. Y bueno, las intervenciones en campos se hacen de manera local. Las brigadas epidemiológicas, de lo que conocimos, pues fue el personal que fue haciéndose grande de edad y que se empezaron a utilizar para otras cosas. Entonces no me quisiera yo referir a una crítica de ese tipo, no es mi boleto, pero les puedo decir que de manera general, aparte del distanciamiento, tendría que ser operación en campo para la contención. Entrar en la especificidad de cada uno, bueno, ya nos llevaría a otro tema. Sí, bien, muchísimas gracias, doctor Carlos. Tenemos otra pregunta por parte de Héctor García y él comenta, buen día, gracias por la presentación. ¿Será que esta pandemia revitaliza la importancia de la salud pública en la educación médica, precisando en la Facultad de Medicina? Retomando el comportamiento de la formación en esta área, ¿el currículum vitae de la Facultad de Medicina tendría el incentivo para mejorar la importancia de estas materias? Agradece. Hasta ahí su pregunta. Yo me imagino que sí, pero en realidad esa es una ventaja de tener un área de consejo académico y gente que se dedica a ver técnicamente, los técnicos que se dediquen a ver esto. Porque obviamente no es solo la epidemia, creo que sí es una parte importante, pero les había comentado hace un tiempo que nosotros hemos estado haciendo actividades de inteligencia epidemiológica y veíamos desde hace tiempo otros problemas que tienen que ser abordados desde un punto de vista de la salud pública. Yo me imagino que sí le van a dar un reforzamiento a esa área y debe de estar en concordancia con las áreas clínicas. Yo como médico fui formado más en el sentido biologicista y creo que no fue malo. A lo mejor solamente deben de reforzarse otras áreas en la currícula. Bien, sí, muchísimas gracias, doctor Carlos. Tenemos ya nuestras últimas 2 preguntas. Una es por parte de nuestra colega Araceli López, que comenta, ¿qué acciones consideran que deben realizarse en este momento en lugares como Ecatepec para prevenir casos de COVID-19 y para prevenir agresiones contra el personal de salud? Hasta ahí su pregunta. Bueno, miren, a nosotros nos ha tocado estar trabajando donde hay problemas graves sociales, pero yo no podría describir, no puedo entender esto que pasó en Ecatepec si no es porque existe una percepción de alarma entre la gente. Y esta percepción no creo que sea espontánea. De hecho, si hiciéramos un análisis y tuviéramos mucho más tiempo, expondría por qué, pero no vamos a entrar a eso. Yo creo que tiene que ver con la claridad con la que se han estado atendiendo a ciertas áreas y a otras no. Por ejemplo, yo veo claro el panorama en el Distrito Federal, pero el Estado de México se me hace a veces un hoyo negro.
y no es crítica para el Estado de México, es que yo a lo mejor no han tenido una buena estrategia de comunicación. Eso es mi personal punto de vista. No puede ser la fuerza la que evite cosas como esas. Aparte ni funciona, pero sí debe de haber mayor claridad. Por ejemplo, si el problema es que no había gente que les saliera a dar información, en los hospitales nosotros sabemos que es posible, pues sea que nadie sabe quién darla, y la otra es que nadie se quiere hacer responsable. ¿Quién podría hacer esta información? Generalmente la hace el subdirector médico apoyado por el CODECIN, pero pues, hay hospitales que no tienen ni CODECIN ni unidad de vigilancia epidemiológica. No pueden dar información de este tipo a los familiares. No sabemos. ¿Mariel? Sí, doctor, muchísimas gracias. Tenemos unos comentarios por parte de la doctora Guadalupe Ponciano. Muchas gracias, doctor Pantoja, por su excelente ponencia. Por parte de Daniel, estudiante de la facultad, excelente ponencia, muchas gracias. Por parte de Moni García, colega, como neófita en salud pública, su ponencia me ha sido muy enriquecedora. Muchas gracias, doctor. Y tenemos la pregunta de Lorena Lugo. ¿Cuál es el papel de la epidemiología en la comprensión de la genética de poblaciones para trazar proyecciones de la movilidad de las enfermedades? Hasta ahí su pregunta. Bueno, pues fue parte de mi trabajo de doctorado y maestría. Yo creo que es fundamental. Parte de la explicación de por qué tenemos diferentes letalidades, aparte de lo obvio, pues es que tenemos diferentes conformaciones genéticas. Seremos resistentes a algunas cosas y débiles ante otras. Pero creo que es fundamental y es parte de las actividades de inteligencia, determinar cuáles son las fortalezas genéticas de una población versus sus debilidades, ¿no? Para nosotros son obvias las de diabetes, por ejemplo, ¿no? Somos un país que es mucho más susceptible a la diabetes siendo obesos respecto, por ejemplo, de la población anglosajona en Estados Unidos, ¿no? Y este es un problema, parte de nuestra genética. Pero sí, es parte, creo que está todavía en una fase muy, muy incipiente, posiblemente se siga desarrollando con el tiempo. Hay buenos estudios, hay buen trabajo, pero hacer este clic con las áreas epidemiológicas en general todavía es muy incipiente y todavía hay métodos de análisis que apenas se están desarrollando, pero me imagino que en un momento en los siguientes años se terminará integrando. Ariel. Sí, muchísimas gracias, doctor Carlos. Tenemos dos preguntas más, si me permite. ¿Cómo se siente? ¿Cómo vamos? Claro. Sí, no, bien. Tranquilo, estoy en mi casa descansando, ¿no? Muy bien, qué bueno que no podamos... No a ningún lado, ¿eh? Qué bueno que así lo haga, doctora. Tenemos una pregunta por parte del coordinador de evaluación del Departamento de Salud Pública, el doctor Daniel Pagua. Él pregunta, ¿cuáles son las variables que influyen en la precisión de los diferentes modelos de predicción en el caso específico de COVID-19 y cómo se podría controlar? Gracias, muy interesante tema. Hasta ahí su comentario y pregunta. Las variables son el mismo método. Miren, hay métodos de predicción que utilizan modelos lineales, modelos algorítmicos, logarítmicos, etc. Y el método no tiene error, es una concepción matemática. El problema a veces ha sido cómo lo aplicamos. Y nos pasa mucho que si nuestra área de expertise es la regresión, forzamos todo a que sea una regresión. La inteligencia epidemiológica utiliza varios métodos y prueba los métodos de manera operativa. Es decir, lo que ha hecho el departamento al publicar el modelo que utilizamos es probarlo. Nosotros no somos sabios, nosotros no nos inventamos las fórmulas, lo pusimos y dijimos, si este método pasa la prueba de la confiabilidad, pues sabremos que es el método adecuado. Nosotros pensamos que sí lo es y lo hemos hecho público desde hace semanas. Si fuéramos que no va coincidiendo lo que vemos contra lo que predecimos, pues hubiéramos buscado un método distinto. Pero hay métodos que permiten, en ser el método sí, que permiten conocer parte de la información de manera eficiente también. O sea, por ejemplo, si lo que estamos intentando es
cuadrar o predecir el número de personal que necesitamos para atender a los intubados en un área, podemos utilizar métodos lineales. Porque estamos prediciendo otra cosa. Oye, ¿cuántos contratos, no? Por ejemplo, si fuera el caso. Pues a ver, mira, el crecimiento es necesitamos tantos. Oye, pero ahorita nada más tenemos 5 pacientes. Sí, pero vamos a necesitar 40 camas más. Bueno, utilizo otros métodos, ¿no? Si vamos a utilizar estimaciones de costo, bueno, utilizaremos otros métodos de predicción. ¿Cuál es el único requisito en la práctica para determinar estas variables? Que se diga de dónde se construyó y cómo se construyó. Hace poquito publicó un laboratorio, creo que de Singapur, una serie de predicciones para todo el mundo, diciendo se va a acabar la epidemia en tal o cual lugar. Pero cuando uno ve el documento, ellos van diciendo las limitaciones y van diciendo en qué se fundamentaron. Si sale o no sale, ya es diferente. Lo que nosotros debemos exigir es que el método sea robusto, creo que lo es, y al final lo que nosotros tenemos es, basado en esto que están viendo, esto es lo que están prediciendo. Bueno, ¿lo vimos en la realidad? No sucedió. Bueno, entonces sabremos que para este específico no ayuda ese método. Y utilizaremos otros métodos. Se pueden utilizar varios a la vez, sí, y ver cuál es el que está funcionando también. ¿Está bien? Bien, y gracias, doctor. Moni García agradece por su respuesta de nuevo. Araceli López dice que agradece su amable ponencia y respuesta. Lorena Lugo también agradece sobre la movilidad de las enfermedades. Y ya por último, la doctora Guadalupe García de la Torre también hace la siguiente pregunta, la jefa del Departamento de Salud Pública, la jefa. ¿Se puede con la vigilancia epidemiológica cortar cadenas de transmisión? Yo creo que con la vigilancia epidemiológica activa, sí. No la de gabinete que acaba de comentar. Es mucho menos eficiente. Se pueden dictar medidas generales, pero de hecho nosotros conocemos a la vigilancia como información para la acción, y la acción para nosotros es la vigilancia epidemiológica activa. La vigilancia epidemiológica activa para nosotros son 2 estudios, el estudio de brote y el estudio de causas y contactos. Les decimos estudios porque vamos haciendo el análisis, pero en el mismo momento estamos trabajando en campo cortando cosas. Por ejemplo, déjenme ponerles un detalle. ¿Qué se le hace a Estamos confinando a las personas. Si hay un enfermo, ¿a quién va a contagiar? Pues a sus familiares, ¿no? Es decir, estamos disminuyendo la tasa de interacción, pero estamos aumentando la probabilidad de contagio para fines matemáticos del modelo que utilizamos en salud pública. Pero mantenemos prendido el brote. Bueno, ¿qué es lo que hicieron los chinos? Les medían la temperatura, los aislaban, les dieron mascarillas, les dieron recomendaciones generales cuando estaban sanos. Y les dijeron que se comportaran como si ya estuvieran infectados. Y fueron limitando el número, es decir, hay un estudio por ahí, de hecho, que publicaron, donde pasaron de tener 3 casos por casa a 1.2. Pues eso es romper un brote. Para los muy técnicos es llevar al R0 por abajo del 1. Y esas son actividades de promoción a la salud y de enseñanza, ¿no? Cuando éramos brigadistas nos insistían mucho en la promoción a la salud y uno no le ponía mucha atención, nos gustaba más dejar el medicamento, cosas por el estilo. Pero en la práctica, me acuerdo mucho el doctor Esteban y el doctor Adán decían esto, en la práctica esto es lo que terminaba alineando a la gente a hacer algunas cosas. Pero era vigilancia epidemiológica activa. Por ejemplo, en el caso de cólera, me acuerdo, uno de los problemas que teníamos era el fecalismo al aire libre. Llegaban y los animales sueltos. Entonces, parte de las acciones era, llegaban los cerdos y desenterraban las excretas. Entonces, parte de las acciones era que confinaran a los animales. Y la otra es que pusieran las excretas. Eso terminaba controlando el brote más que la dicloxia que dejábamos, ¿no? Entonces, sí resultaba ser más efectivo.
Entonces, hay acciones que se deben hacer directo, donde está la gente y donde está el problema. La sensibilidad de las personas al ver la tele es una, cuando están frente a un promotor de salud es otra. Nuestra experiencia es que es mayor frente a un promotor. Máxime si este promotor los está yendo a visitar. No solo lo digo ya, yo me imagino que todos los estudios que hay sobre promoción de la salud, hay gente que sabe mucho más de promoción que yo, podría argumentar esto técnicamente, porque era cuando vencíamos a los anuncios. Doctor Vilches. Bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Pantoja. Mire, desafortunadamente solo nos quedan 5 minutos. Están generando todavía más preguntas. El doctor Jesús Santiago Reza, coordinador de vinculación del Departamento de Salud Pública y también del comité organizador del seminario, pues agradece su presencia, su excelente presentación. Y Anthony Moreno, si me permite nada más pregunta. ¿Hay forma de que la cuestión cultural sea considerada en los modelos utilizados en cada país? No sé en cada país, el modelo CIR sí considera algunas usos y costumbres. El modelo CIR es el más básico, o sea, hay otros, seguiré, que lo que hacen es tener más compartimentos. Y, por ejemplo, en el modelo que trabajé yo en mi doctorado, considerábamos los usos y costumbres, por ejemplo, para casarse, en la forma en la que se casan y que son parte de los usos y costumbres de la gente, ¿no? El momento de tener hijos y cuántos hijos tener, entonces sí en algunos modelos sí se usa. Bien, doctor, pues muchísimas gracias. Pues hasta aquí entonces finalizamos nuestras rondas de preguntas y comentarios por esta primera ocasión en el Seminario Permanente de Salud Pública. Se seguirá desarrollando vía virtual. Consideramos que fue un éxito. Tuvimos aproximadamente 50 seguidores que estuvieron aquí participando el día de hoy, así es, ¿no? Creo que para hacer nuestra primera ocasión, les agradecemos a todos ustedes por estar aquí con nosotros, por seguirnos. Comentarles que la próxima sesión estará con nosotros la doctora Jennifer Hincapié, con el tema sobre ética en el triage ante situaciones de crisis. Ya les estaremos compartiendo la información pertinente de la hora y día en el que se estará desarrollando esta sesión. Y mientras tanto, pues agradecemos al doctor Carlos Pantoja por parte de la jefa Guadalupe García de la Torre, jefa del Departamento de Salud Pública. Le agradecemos muchísimo su presencia, doctor, esta clara ponencia que nos acaba de otorgar y sobre todo la enseñanza que nos deja sobre la importancia que tienen las asignaturas como salud pública en la formación médica. Doctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes para servirles. Que todos estén bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Pues sigamos quedándonos en casa, sigamos difundiendo la información veraz y oportunamente. Muchísimas gracias y hasta la próxima sesión. Hasta luego.